Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a presentar una publicación de las más recientes de Agua Escondida Ediciones, la cual tengo aquí en mi mano. Es un título de poesía, cuyo autor, David Marlimo, vamos a hablar en esta ocasión. Le quiero agradecer a la Feria Nacional del Libro del León la oportunidad, a través de su programa Fenal Permanente, para poder presentarles nuestras publicaciones. Sobre todo de poesía, ¿no? Hay que mencionar que la poesía es uno de los géneros menos favorecidos. Y bueno, pues aquí, afortunadamente, tenemos a un poeta del cual pues yo quiero darle la bienvenida y bueno, quiero que nos cuente un poquito de la creación o la génesis de 37 canciones de rock and roll y la melodía desencadenada, que así es como se llama este poemario. Bueno, David, pues muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación de hablar de este poemario. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto? ¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches a las personas que nos estén escuchando. Pues mira, este poemario, no sé si exactamente es un poemario, pero bueno, vamos a usar esa palabra. Es una de las primeras cosas que yo escribí. Yo empecé escribiendo cuando estaba en la preparatoria. Este libro más o menos es de esa época. Y tiene una razón de ser. A mí nunca me gustaron las llamadas ciencias exactas. Y yo tuve la desgracia de que mi papá era el director de la escuela. Entonces no me podía ir de pinta. Tenía que entrar a la clase, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿cómo haces para no aburrirte, para no dormirte? Y en una ocasión pues no había habido, no hace mucho tiempo, perdón, que había descubierto a los Beatles. Y entonces se me ocurrió, pues, mientras una clase de física espantosísima, me acuerdo, espantosísima, ¿cómo hubiese yo escrito esa canción? ¿Cómo hubiese escrito yo Lucy in the Sky with Diamonds? Y a partir de ese ejercicio empecé a, pues, recomponer letras de canciones, y ese fue mi primer acercamiento a la poesía. Desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, ese texto permaneció en el cajón, en el olvido, durante muchísimo tiempo, todos estos textos, hasta que llegó la pandemia, ¿no? Y supongo que en la pandemia, pues mucha gente, para matar el tiempo, para estar ocupados, tener alguna actividad, pues hacían limpieza. Y cuando yo la hice, encontré estos poemarios, estos poemas. No sé exactamente si son poemas, pero bueno. Y la intención, cuando los descubrí, pues bueno, era trabajarlos, era no tanto publicarlos, sino trabajarlos, porque pues son textos de cuando yo tenía 17 años. Y justamente ahí, ¿no? Que me di también cuenta de que, pues, ese chamaco, ese jovenazo, pues ya no tiene voz. Entonces, no era tan justo quitarle la voz a ese chamaco, ¿no? Y pues ahí fue que empecé a buscar, primero ver si tenían algún valor, si era algo que valiese la pena, algo que aportase. Suena muy pretencioso, pero creo que pues las cosas al final tienen que dejar algo, aunque sea poquito, un granito de arena, ¿no? Y, y bueno, así fue que nació. Es un texto que después pues recopilé y fuimos bajo tu cuidado, se fue armando pues en el formato en el que lo tienes en la mano, ¿no? O sea, creo que es un ejercicio muy interesante. Son obras específicamente derivadas, ¿no? Por esta cuestión, ya ves que luego te dicen, pues lo del plagio, está la discusión sobre el método Bunbury,
En realidad son obras derivadas. Yo tengo que reconocer que la influencia de los textos de la canción a la que hace referencia, ¿no? Y en ese sentido, pues es un homenaje a esa canción. Algo así, mi estimado. Bueno, pues muy bien. Pues fíjate que estaba aquí releyendo un poco la presentación que te hizo Federico Bonazo, Fede Bonazo, y respecto de lo que comentaba, si me voy a permitir nada más leer unas líneas finales que me parecen que corroboran un poquito esto de que tú decías de homenajes, plagio y demás. Yo debo de añadir antes de leer esta breve nota de Federico, de que pues sí, sí creo que son poemas y por supuesto que no hay plagio, pero pues finalmente es una reinterpretación de pasado, pienso yo, en alguno de los temas que elegiste pues para recrear. Voy a leer las breves líneas de Fede. Bueno, hay varias, pero voy a elegir estas para acotar lo que comentabas al final. Dice, es un gusto navegar por esa entrañable colección de homenajes y descubrimientos que nos regala David Marlimo. Cada canción es un puerto, no, sí, es un puerto, a ver, más fácil. Cada canción es un puerto entre las vastas aguas de sus filias y su historia personal. O sea, esto me parece emblemático porque finalmente, hablabas tú de la voz de un jovenazo, ¿no? Y aquí Fede bien dice que son las filias, ¿no? Esas cosas que quedan, impregnadas o que tiñen tu historia personal. En este sentido, bueno, yo quiero, me gustaría pues de que la gente entre en materia con estas 37 canciones de rock and roll y la melodía desencadenada, a ver si pues, al azar o a tu gusto puedes compartirnos algunos de los poemas que están aquí y quizás comentar un poquito el momento emocional que, por ejemplo, hay algunas de YouTube, en fin, hay muchísimos, o hay también, hay grupos emblemáticos que, bueno, yo creo que pues elige algunos, y pues si nos haces el favor de comentar quizás la anécdota o la vivencia que te hizo escribirlo, ¿no? Porque bueno, todo esto, como bien dice Fede, pues forma parte de una historia personal y esa historia personal pues seguramente está delimitada por acontecimientos significativos, ¿no? Bueno, a ver, te voy a leer uno, me gusta bastante. El chamaco no estaba tan equivocado. Se llama Disarm. La canción es de los Smashing Pumpkins. El autor de la letra original es Billy Corgan. Y dice, derrumbado con una sonrisa, llorando como si tú me quisieras también, pronuncio palabras que ya no son nada. Mariposa que se exilia, puente que se talla, ya no queda nada en esa habitación, en ese techo que un día también fue mi casa. Tiene que ver mucho de la época, tiene que ver, bueno, pues mis papás, tenía yo cuando escribí esta canción cerca de 16, 17 años, y mis papás se separaron, ¿no? Y al final, pues bueno, aplicaron la de voy por los cigarros, y bueno, pues todo ese, de por sí ser adolescente es complicado, con toda la revolución hormonal, todo ese bagaje que uno trae de cambios, ¿no? Y te someten a esa parte. Bueno, y yo recuerdo que fue la época en la que salió la canción. La canción es de un disco, si mal no recuerdo, que se llama Saoirse Dream. Y bueno, pues me impactó sobre todo las líneas iniciales, ¿no? Desarmado con una sonrisa. ¡Ay, caray! Tiene que ver también pues la discusión sobre el papel de las letras en la literatura, ahora visto con toda la que cayó por el premio Nobel a Dylan, ¿no? ¿Qué papel juegan las letras? Homero, por ejemplo, pues al final todo el mundo lo reconoce como poeta, pero en realidad también los grandes especialistas en la poesía clásica reconocen que Homero era un lírico, o sea, esas letras
nacieron para ser cantadas, ¿no? Entonces, pues ese papel de las letras de las canciones, pues ahí está también. Bueno, a ver, una canción que yo escuché por primera vez en una película, Dancing Barefoot. La letra original es de Patti Smith. Patti Smith también está considerada como una de las grandes poetas de la cultura norteamericana en el siglo XX. Una relación pues con el movimiento punk, con los fotógrafos, la pintura, ¿no? Y bueno, pues dice así: la nieve como las palabras caen, tu sonrisa en el cielo y las estrellas. No hay lugar en el mundo como tu mirada. En tus ojos la danza desnuda de tu cuerpo. Dibujo en mi mente las líneas de tu cuerpo, danza desnuda y sin clase. Tu cuerpo significa el mundo y el mundo significas tú. Pero queda tu mirada y en tu mirada hay espacio. Queda espacio mucho más allá de las estrellas que iluminan como ráfagas tus ojos agrandados. Me gusta la parte final de este poema, la verdad, no me gusta tanto las cacofonías que tiene al principio, pero el chamaco pues estaba enamorado, ¿no? Y se le permite cuando uno se enamora, pues esos excesos. Como verás, este pequeño homenaje a la letra de Patti Smith, pues no tiene mucho que ver con la letra original. La canción de Dancing Barefoot es una canción que está o que habla sobre la adicción a la heroína, ¿no? Pero en ese sentido también es cierto que cuando tienes el primer amor o los primeros amores, todo lo ves demasiado intenso. Entonces, bueno, pues se convierte en una especie como de ese vacío cuando se va, ¿no? O sea, se va y es algo también con lo que los adolescentes luego por ahí tienen que lidiar, ¿no? Oye, David, pues Dígame. déjame decir nada más rápidamente que otra frase que me parece que viene a colación de Fede aquí en la presentación, antes de que nos compartas otro poema. Fíjate lo que dice respecto también con lo que dices. Hay letras sublimes que destierran poemas perfectos al exilio del aburrimiento, así como letras infames que nos urgen compulsivamente a curarnos con un buen trago de Vallejo. Bueno, pues nada más quise añadirlo, creo que corrobora o de un modo refuerza lo que comentabas tú. Bueno, pues ahora sí, si nos compartes otro más, por favor. Bueno, el encore, ¿no? Este es un poema que después, la verdad, siempre me acuerdo, viene a mí así a ráfagas, por lo que me pasó. Ahora les cuento un poco la historia, pero está basado en una canción justamente de Fede, al cual le estoy agradecido por el prólogo y por también presentar el libro en alguna ocasión. Él habla en la canción de la experiencia de las abuelas de la Plaza de Mayo, que pues, buscan a los nietos robados por la dictadura. Y bueno, dice así el poema. El poema se llama igual que la canción, La memoria en donde ardía. La letra original es de Fede Bonazo, pero dice así: vos no sos narco y tus papás nunca se la tragaron. Allá en la montaña la niebla cae y se enjuaga las manos. No es más una señal, una vieja herida. No es ponerles nombre y canciones a las piedras. No es encontrar las médulas que gloriosamente han ardido. Seguimos buscando tu cráneo, tus aterrados huesos, prendiéndole fuego a todas las tumbas. Si en mí estuviera, si de mí dependiera, con estas palabras te desenterraría. El poema surgió, yo estaba en San Cristóbal de las Casas en el año 1994, cuando la Revolución Zapatista. Y poco después, 2 o 3 días después, cuando
el ejército entra a la ciudad, cerca de donde yo me estaba quedando, se habían llevado a unas personas y los acusaban de haber colaborado con los zapatistas, de haber de dedicarse al tráfico de drogas. San Cristóbal, digamos, no está tan cerca de la frontera, pero no está, pero por supuesto está muy cerca, más cerca que lo que es la Ciudad de México. Y bueno, pues el ejército, ¿no? El ejército, el papel del ejército en ese acontecimiento de la historia, pues, digamos, trágico. Y me acuerdo de haber ido a ver estas personas y de que el papá decía, es que dicen que mi hijo es narcotraficante y no les creo, no les creo. Y entonces, al salir, pues tenía en mente, ¿no? La letra de Fede, donde Fede dice algo así como, tú no te llamas María, y no eras tan chica, ¿no? Entonces, la desconfianza que se tiene y que en ciertas cosas el poema, pues si te das cuenta, habla también pues, del drama de los desaparecidos. Es lo que conecta la canción de Fede con el texto, y que es un drama que es completamente contemporáneo. O sea, el país es una tumba. O sea, al final vas a Zacatecas y hay tumbas ilegales. Vas a Tamaulipas, ni se diga. Vas a Sinaloa, ni se diga. Vas a Oaxaca, Guerrero, ¿no? Para donde quiera que vas, hay cementerios clandestinos, tumbas clandestinas. Entonces, es el drama con el que nosotros los mexicanos pues tenemos que vivir, y que esta situación, por ejemplo, que sucedió en el 94, después se va a volver a repetir, porque no sé si tú te acuerdas, en un acontecimiento pues en Nuevo León, el presidente de la República en ese entonces dijo, no, pues es que claro, los chavos eran narcotraficantes, y resulta que eran estudiantes del TEC de Monterrey, ¿no? Y el dolor que eso le causó a los padres, esas palabras, yo creo que eso, por ejemplo, Javier Sicilia lo define muy bien. O sea, el dolor que hay en el país por los desaparecidos, y que porque nadie hace literalmente nada por saber cómo fue que llegaste a una tumba ilegal. Pero bueno, ya nos fuimos por las ramas, perdóname. No te preocupes. Bueno, pues mira, yo nada más quiero recordarles que efectivamente, como dices, no, nada más es un dolor para México. Creo que es un dolor que se extiende hasta América Latina, porque ese poema bueno, la canción de Fede y el poema que tú recreas aquí en 37 canciones de rock and roll de melodía desencadenada, me hacen pensar en Juan Gelman, ¿no? Que también aquí vivió y murió en México, y que también tiene unos poemas muy, muy sentidos y muy grandiosos sobre los desaparecidos. Pero bueno, finalmente también la poesía... Ahora que hablas de Hellman, perdón que te interrumpa, tiene una palabra que me impresionó en un poema, de hecho, ¿no? Y lo empieza algo así como, aquí estoy deshijándome de vos. ¿Y cómo te deshijas? Bueno, pues es que precisamente acerca de uno de sus desaparecidos entrañables, ¿verdad? Sí, es un poemario, yo lo tengo por ahí, y bueno, también es altamente recomendable, y eso iba de que finalmente la poesía también nos sirve un poco para tratar de mitigar ese dolor que como dices, pues está a la piel de México y de América Latina. Pues yo no me resta más que decirte, David, que si quieres decir unas palabras finales para cerrar esta sesión de presentación en la FENAL de tu poemario. No, pues bueno, primero que nada agradecerte la oportunidad, agradecerle a los escuchas. Ya habrá tiempo de hacerla presencial, de convivir. Creo que son tiempos ahora de cuidarse, de guardarse, y sobre todo aprovechar estos tiempos pues para leer. Los encierros son duros,
pero con la literatura ni siquiera son encierros. Entonces, si aprovechamos para leer, creo que lo vamos a pasar y a leer en familia, a comentar las lecturas de lo que estamos leyendo, pues creo que el tiempo será muchísimo mejor. Pero bueno, esa es mi módica opinión. Cuídense mucho, mucha suerte y pues cualquier cosa, aquí ya estamos. Bueno, pues muchas gracias, David, y bueno, pues gracias nuevamente a la FENAL permanente de la Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato. Y nada más les queremos mencionar que este libro de 37 canciones de rock and roll de una vez encadenada lo pueden buscar o conseguir a través de la página de Agua Escondida Ediciones. Y bueno, pues no me resta más que decirles adiós y hasta la próxima. Gracias.